pacificadores, en dónde y para qué. Mateo capítulo 5, en el versículo 9, ahí está, hermanos, el fundamento bíblico de este tema. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios bendiga tu vida a través de esta palabra poderosa. Muy bien, hermanos, cuando hablamos de pacificadores, estamos hablando de personas que tienen nobleza, estamos hablando de personas, hermanos, que tienen humildad, estamos hablando de personas maduras, amén, maduras emocionalmente, mentalmente. Cuando hablamos de pacificadores, estamos hablando de personas que se ponen en el lugar de otra persona, aunque el otro tenga debilidades y a lo mejor está buscando, ¿verdad?, guerra, hermanos y amigos, pero el pacificador se pone en el lugar de esa persona y entiende que a lo mejor, ¿verdad? El otro tiene conflictos, tiene problemas o ha tenido muchos problemas, y por eso, amados hermanos, el pacificador es necesario. Los pacificadores son necesarios dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, y también en medio de la sociedad y aún de nuestro país se necesitan pacificadores. Que Dios bendiga a los que tienen esta actitud en la vida de ser, hermanos, pacificadores. Entonces, un pacificador es alguien que vive en paz con los demás, pero también es alguien, queridos amigos, que ayuda o contribuye para que las personas que tienen roto ese vínculo de amistad puedan volver, hermanos, a unirse. Ese es un pacificador. Y la Biblia habla precisamente de los pacificadores. Amados, gloria al Señor, para que todo pueda marchar en bendición, para que pueda marchar en armonía, para que haya, hermanos, comunicación, para que puedan caminar hacia adelante cada cual, quizás con sus proyectos. Hermanos, se requiere tener unidad y se requiere ser pacificadores. Y ahí es donde entra, hermanos, precisamente este tipo de personas. La Biblia lo dice aquí claramente, Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. La Biblia, hermanos, ya de inicio, de entrada, la palabra del Señor los está bendiciendo. El Señor los está poniendo en un lugar muy importante, porque dice bienaventurados. Y la palabra bienaventurado, mire que está en plural, hermanos. No está en singular, está en plural. Bienaventurados. Entonces, hermanos, no hay uno solo, hay muchos. Qué bueno, gloria a Dios. Se necesitan y se requieren pacificadores, personas pacifistas, personas que promueven la unidad y la armonía y evitan y ayudan a evitar los conflictos y los pleitos. Amén. Pero también, hermanos, una persona pacificadora es un verdadero hijo de Dios. Así lo cataloga este versículo, que aquellos que son pacificadores son verdaderos hijos de Dios. Mire, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la Biblia. Son primero bienaventurados, y ahora la Biblia, hermanos, dice que los pacificadores son verdaderos hijos de Dios. Así es que, hermanos, por eso se requieren, ¿verdad?, los pacificadores. El tema se llama pacificadores, ¿en dónde y para qué? Es lo que estamos hablando precisamente, queridos hermanos y amigos. Se necesitan los pacificadores. Amén. La Biblia, hermanos, ya dice de antemano que ellos son bienaventurados, son felices, son dichosos, son personas que Dios ama, que se necesitan en la obra del Señor. Son personas, hermanos, victoriosas. Aquellas personas que son pacificadores son bendecidos por la mano de Dios, por el poder de nuestro Dios. Santo es el Señor
para siempre. Entonces, hermanos, un verdadero hijo de Dios, pues no es conflictivo. Eso, hermanos, nos estamos refiriendo cuando decimos pacificadores, hermanos de la iglesia también, personas congregantes, hermanos, en una iglesia, no son personas conflictivas. Amén. No son personas orgullosas o soberbias. No son personas divisionistas, hermanos, que provocan la división entre los hermanos o la división de una iglesia. Un pacificador, al que la Biblia le llama bienaventurado, los pacificadores, hermanos, promueven y logran la unidad en la iglesia, con los hermanos, en la obra que sabemos que no es nuestra, sino que le pertenece a nuestro Dios. Un verdadero hijo de Dios, que es un pacificador, hermanos, es una persona que tiene esas cualidades para poder ayudar, hermanos, en cualquier lado donde se encuentre. No solo es una iglesia, también en un matrimonio. Si los dos son de carácter explosivos, si los dos hermanos insultan, contestan, son conflictivos, pues eso no va a durar mucho, tiene que explotar y van a haber grandes problemas. Entonces, en un matrimonio también se requiere el hombre o la mujer que sea pacificador conforme a la palabra. Este es el llamado del Señor, porque somos llevados por nuestras pasiones, hermanos. ¿Quién no es llevado por sus pasiones? Amén. ¿Quién no de pronto cuando le dicen algo que cree que no es correcto, arremete, contesta, amén? Y a veces no se dan cuenta en lo que contestan, hermanos, y contestan de una manera negativa o de una manera mala, también como la otra persona. Si queremos verlo, hermanos, en ese contexto, entonces, hermanos, se necesita un pacificador en el matrimonio. Se necesita también pacificadores en la familia y se necesita pacificadores en la iglesia de Dios y se necesita pacificadores en toda esta sociedad. Creo, hermanos, que este mundo sería diferente si nosotros obedeciéramos el consejo de nuestro Señor Jesucristo, porque este consejo es dado directo por el Rey de Reyes y el Señor de los Señores en su primera disertación, y aquí, hermanos, se llama el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. El Señor comienza con las bienaventuranzas, amados hermanos, y podemos observar claramente, amén, que es su perfecta voluntad que cada uno de ustedes sean pacificadores, que seamos pacificadores para la gloria de nuestro Dios. Desde luego, el que quiere ver destruido un matrimonio, una familia, una iglesia, una sociedad, un país, pues es Satanás, es el diablo. El diablo quiere destruir lo que está unido, lo que va caminando, hermanos, en la vida. El enemigo lo quiere dividir y lo quiere destruir. Pero, hermanos, precisamente como Dios conoce todas las cosas y que hay tentaciones y que hay debilidades, entonces el Señor nos está hablando a través de su palabra que se necesitan pacificadores. Recuerden, el tema del día de hoy se llama pacificadores. ¿En dónde y para qué? ¿En dónde y para qué? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que tenga piedad de cada uno de nosotros, queridos hermanos y amigos, para que nosotros podamos seguir la palabra del Señor. ¿Cuántos matrimonios fracasan, hermanos? Fracasan los matrimonios. ¿Por qué? Porque no saben controlar su carácter, porque no saben controlar sus palabras, porque inmediatamente, hermanos, pueden recurrir a la violencia, amén, porque, hermanos, pueden recurrir a los insultos dentro de un matrimonio, dentro de una familia, y, amados hermanos, eso va destruyendo, va mermando esa comunión en la familia hasta que podría destruirse, dividirse, separarse, por causa, hermanos, de que faltan pacificadores dentro de la familia, dentro del hogar. Y esto es tan común, amados hermanos, es tan común en nuestro tiempo, hermanos, que es actual,
Gloria al Señor. Pero que Dios bendiga los matrimonios y que Dios bendiga las familias y que Dios bendiga las iglesias y que Dios bendiga esta sociedad en donde se necesitan personas con estas cualidades que quien lo está, hermanos, indicando e instruyendo es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y por causa de Él nosotros tenemos, hermanos, que quebrantar nuestras vidas, reconocer nuestras fallas, hermanos, y procurar siempre, amén, ser pacificadores. Dice Efesios 4, versículo 3, de la siguiente manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto está en el contexto de la iglesia, la unidad en el Espíritu, y que todos los hermanos, todos tenemos esta gran responsabilidad. Estar solícitos es estar prestos, hermanos, y dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que esto proviene del propio Espíritu Santo, hermanos. La unidad del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que promueve la unidad y habla a las vidas, a las mentes, a las conciencias, para que se guarde la unidad del Espíritu, pero dice, en el vínculo de la paz. Esa unidad solo va a ser posible cuando hay verdadera paz, hermanos, y es de donde proviene la palabra pacificador. Dice Romanos capítulo 14, verso 17, de la siguiente manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres también. Entonces, así que, hermanos, creyente, la persona que, verdad, es pacificador y, hermanos, vive en esa paz de Dios y pacificando a otras personas y lleno del gozo del Espíritu Santo, entonces está verdaderamente en el reino de Dios. La Biblia dice, ¿verdad? Porque el que en esto sirve a Cristo, o sea, se sirve al Señor cuando nosotros somos pacificadores, cuando nosotros, hermanos, obedecemos la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Porque el que en esto sirve a Cristo, el contexto ya nos lo dijo, agrada a Dios. Queremos agradar a Dios, queremos agradar a la presencia del Señor, tenemos que vivir en la justicia, en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, porque en esto consiste, hermanos, el reino de Dios, no en conflictos, no en pleitos, no en discusiones, hermanos, en divisiones que podamos ver y que nos prestamos para esas cosas, sino que, hermanos, debemos nosotros de vivir en la paz de Dios y en la paz con los que nos rodean y aún con nuestra propia familia. Amén. ¿Verdad que la familia tiene fallas? ¿Verdad que la familia tiene errores? Un padre no falla, una esposa no falla, un hijo no falla, ¿verdad que sí fallan? Pero seguimos adelante, perdonamos y seguimos adelante porque somos familia. Y de la misma manera, hermanos, debe suceder en la iglesia. Hay fallas, hay errores de uno o de otra persona, pero, hermanos, hay que perdonarse, hay que ser pacificador y hay que seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el que sirve a Dios de esta manera agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Por qué es aprobado por las personas? Porque ven un carácter transformado, porque ven una persona amorosa, porque ven una persona, hermanos, que podríamos decir hasta soporta y aguanta, hermanos, la situación que esté viviendo y sabe que Dios le está mirando y que Dios se va a encargar de todo. Entonces, hermanos, qué necesarias son las personas pacificadores en todas las áreas de la sociedad y en una iglesia y en una familia. Se requieren, hermanos, que seamos de esa manera. Qué difícil es controlar la ira. Qué difícil es controlar, hermanos, ¿verdad?, los pensamientos. Qué difícil, hermanos, muchas veces, porque hay en nosotros algo de orgullo, algo de soberbia. Sin embargo, hermanos, el consejo de la palabra del Señor para tu bien y para mi bien, desde luego,
es que nosotros seamos pacificadores en medio de la familia y en medio de la obra de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12, verso 14. Mire cómo dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Lo ven ustedes, queridos amigos? Estimados oyentes, la palabra del Señor. Amén. La gloriosa palabra de nuestro Dios nos enseña de manera clara, hermanos y amigos, que tenemos que ser pacificadores. Y es tan clara, hermanos, que dice que hay que vivir en paz, seguir la paz con todos, es vivir en paz y en armonía con todos, con todos. Amén. Hay personas con las que se puede vivir en paz de una manera fácil, podríamos decir. Hay personas que tienen un carácter muy noble, muy llevadero, muy tranquilos, hermanos, y se puede, hermanos, pues seguir la paz o vivir en paz, en armonía. Pero hay personas que tienen caracteres difíciles, hermanos, amén, y quizás cueste trabajo seguir la paz o vivir en paz y en armonía con ellos, ¿verdad? Con estas personas que tienen este tipo de carácter, pero si Dios aquí lo manda, lo tenemos que obedecer. Si Dios aquí lo dice, nos tenemos que esforzar, hermanos, y quizás tendríamos que prestarle más atención a las personas conflictivas en una familia, en una iglesia o en una sociedad, para poder, hermanos, ser pacificadores y poder vivir en paz. La Biblia aquí es categórica: seguir la paz con todos, amén, con todos, sin excepción. No se puede, hermanos, vivir en paz solo con unos y con los demás no. Tenemos que vivir en paz con todos. Y a veces, hermanos, pues tenemos que perder probablemente una discusión. A veces tenemos que perder, hermanos, pues una plática, y esperar, hermanos, que aquella persona, ¿verdad?, pues pueda reflexionar o pueda tranquilizarse y, hermanos, procurar mejor que haya paz, hermanos, a nuestro alrededor y con todos, como ordena la Biblia, como ordena la Escritura. Y dice, y la santidad, se debe seguir la paz con todos y la santidad. Y, hermanos, aquí hay un problema muy grande, muy fuerte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor. Pero si las otras personas tienen la culpa, pero si las otras personas son las que se portan mal, pero si las otras personas son las que consideramos que son los rebeldes o las rebeldes en cualquier lugar, hermanos, y por eso yo no voy a vivir en paz con ellos porque ellos son así, es lo que nosotros pensamos, pero Dios lo ve de otra manera, hermanos. Es que Dios es increíble, Dios conoce todo, y el Señor que dice, no, tú tienes que seguir la paz con todos, esa es la orden, y la santidad, y luego dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Lo ven? No porque tengamos muchos años en el cristianismo nos vamos a ir con el Señor, no porque tengamos muchos títulos de estudios seculares o podrían ser teológicos nos vamos a ir con el Señor, no porque nosotros, hermanos, hayamos hecho muchas obras o ganado a lo mejor miles de almas, ¿verdad? Porque hay ministerios que han ganado miles de almas en su ministerio, hermanos, pero si no vive en paz con todos y no vive en santidad, no, hermanos, no verá el rostro del Señor en la venida del Señor, hermanos. Entonces esto es categórico, esto es algo bíblico, gloria al Señor. Por eso se necesitan a los pacificadores. Mire, Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Yo pues preso en el Señor, dice el apóstol San Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire cómo él va diciendo cuál es la descripción de ese andar digno conforme al llamado que Dios hizo a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es, hermanos, ese andar digno de acuerdo a la vocación? Y dice, con humildad, número 1, eso se necesita para poder llevarnos bien con todos, hermanos. Dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Lo ven ustedes, hermanos? Mansedumbre. Gloria al Señor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros
en amor o por medio del amor de Dios. Incluso, hermanos, habla de soportarnos. Cuando ya dice de soportarnos, es de, hermanos, que tenemos que ser pacientes con ciertas personas que nos rodean, o pueden ser hasta familiares, hermanos, familias conflictivas, personas conflictivas en la familia, que te atacan, que te critican, que hablan mal, que siempre están haciendo algo negativo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué hermoso sería que unos a otros se soportan en el amor del Señor. Pero a veces nada más es una persona que es pacificadora que tiene que soportar a otra persona, y pues tiene que luchar y tiene que orar y clamar al Señor. Es difícil, pero es la orden del Señor para los que somos seguidores de Cristo, pues el Señor Jesús nos dio el ejemplo de ser pacificador en esta tierra. Él es el mediador entre Dios y los hombres cuando estábamos lejos de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad. Él nos reconcilió con el Padre, un perfecto pacificador, amados hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, vamos a ver el llamado que Dios nos dio. Está en 1 Corintios 7:15. Vamos a ir concluyendo nuestro estudio. El Señor dice, porque para esto fuisteis llamados. Entonces vamos a ver para qué fuimos llamados. Los que somos llamados en Cristo, somos llamados para algo. Son muchas cosas, pero una de ellas está aquí plasmado. Pero si el incrédulo se separa, ahí está hablando del matrimonio. Todo este capítulo habla del matrimonio y dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, si el hombre que está perdido, que es tremendo, que es borracho, que insulta, que es violento, que anda mal, que anda en adulterio, se quiere ir de la casa, pues que se vaya, sepárese. Dice aquí la Biblia, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, pues no lo puede obligar que se quede con ella o con él. Si se quiere ir él, que se vaya, dice la palabra de Dios. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Sino que a paz nos llamó el Señor. Entonces, hermanos, si Dios nos llamó a paz, esa paz dentro del matrimonio, no solo en el matrimonio, también con los que nos rodean y también con la iglesia, hermanos, con los hermanos de la iglesia. Entonces podemos comprender que el Señor, hermanos, nos muestra en su palabra la profundidad de este tema, y es que, hermanos, Dios nos llamó a paz. Porque si esa persona siempre está peleando, te estorba espiritualmente. Hay un estorbo espiritual, porque siempre hay guerra, siempre hay pleitos, siempre hay insultos, puede llegar hasta la violencia. Entonces, hermanos, dice la palabra, si se quiere ir, que se vaya, porque el hermano y la hermana no está sujeto a semejanza, esclavitud y situación difícil, sino que a paz nos llamó el Señor. Entonces, hay más paz cuando esa persona decide irse porque es tremendo, ¿verdad? Porque es malo, voy a usar esta frase, a estar juntos y estar de esa forma. Pero él es el que decide irse. No estoy promoviendo el divorcio, sino que aquí lo dice el apóstol San Pablo, que la persona tremenda que se quiera ir del hogar porque anda en adulterio, porque anda mal, dice, si se quiere ir, que se vaya, sepárense, dice el apóstol Pablo. No lo digo yo. Amén. Porque Dios nos ha llamado a la paz. Y esto es tan importante, queridos hermanos, que vivamos en la paz dentro de los matrimonios y dentro de la familia. La familia ya me refiero incluyendo a los hijos, a los padres, a las madres, ¿verdad? Y personas cercanas a la familia. Esa es la familia. El matrimonio son los dos, hombre y mujer, los casados. Y la iglesia, pues, es la congregación. Amén, donde hay un pastor o unos pastores, una congregación. Ahí también se necesitan los pacificadores, queridos hermanos. Y en la sociedad, ni se diga, hermanos, la sociedad que sigue un camino diferente. Segunda de Pedro 3:14. Que la palabra nos exhorte, que la palabra vuelva otra vez a iluminarnos, hermanos, y también para la iglesia, para los hijos de Dios, para, hermanos, los creyentes, también les va a servir esta palabra. Gloria a Dios. Por eso les motivo a que compartan este video de el día de hoy, compártanlo para que sus familias de ustedes o sus amigos, ¿verdad? O su cónyuge, pues escuche que se necesita ser pacificador en la casa,
para que puedan marchar en armonía y en paz y puedan disfrutar la vida, porque si no, hermanos, pues se llenan de amarguras y terminan, hermanos, mal muchos hogares, muchos matrimonios, muchas familias. Así es que compartan, por favor, este tema, amén, en todas sus redes sociales. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿De qué cosas, hermanos? Pues de los acontecimientos futuros, la venida del Señor, amén, cielos nuevos, tierras nuevas, en los cuales mora la justicia según los contextos. Y ahora, ¿qué dice en el verso 14? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Mire, ¿cómo hay que procurar esto? Con diligencia, hay que estar pendiente, hay que observarnos a nosotros mismos, cómo somos, cómo miramos, cómo contestamos, hermanos, y corregir eso en el nombre del Señor, para con nuestra familia o para con cualquier persona, para cualquier persona, ser hallados por Cristo, de verdad, en su venida, ser hallados por Cristo, por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Este es un buen versículo para concluir, amigos, porque la palabra de Dios nos dice claramente que cuando el Señor venga por nosotros, cuando el Señor venga por su iglesia, cuando sea ese gran día, hermanos, de su venida por su pueblo, amén. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que sean hallados por Él, que cuando Él venga les encuentre de esta manera, como dice, sin mancha e irreprensibles en paz con todos, en paz con tu familia, en paz con tus hijos, tus hijas, en paz, amén, con la iglesia del Señor, con la obra de Dios, con la congregación, en paz, si queremos decirlo de esta manera, nosotros con la iglesia y la iglesia con nosotros como pastores de iglesia, en paz, aún con nuestros familiares que son conflictivos. Dice que cuando Él venga, el Señor nos halle en paz con todas las personas. Que Dios nos ayude, hermanos. Tarea difícil, pero no imposible. Porque cuando Dios pide algo, y aquí lo estamos viendo en repetidos versículos, que Dios, hermanos, lo está mostrando y es su voluntad, cuando Dios te pide algo, Él te da la capacidad de lograrlo, porque nos dio su palabra y porque nos dio su Santo Espíritu. Amén. Y con la ayuda de su presencia, lo vamos a lograr. En el nombre de Jesús, hermanos. Amén, amén. ¿Tu esposo es difícil de soportar? ¿Es una persona difícil? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Es una persona difícil? ¿Uno de tus hijos es una persona difícil? Vamos a tratar de arreglar eso y hablar con esas personas y abrir el corazón. Y si sentimos que nos ablandamos, ¿verdad? Que nos ponemos sensibles, que lloramos, pues lloremos, hermanos. Pero reconozcamos que también nosotros hemos cometido errores muchas veces. Tú has cometido errores muchas veces, pero tienes la palabra y tienes el Espíritu Santo. Y si tú estás solícito, que es lo que dice la Biblia, si tú estás presto, también lo dice la palabra, entonces Dios te va a ayudar, porque tú estás haciendo todo lo posible. Amén. Ahora, si tú vas y pides perdón, o si tú vas y tratas de llevarte bien, si tú vas y tratas de sonreír y de saludar, y aquella persona no quiere nada, entonces, hermanos, pues hay que dejarlo por un tiempo hasta que Dios trate con esas personas, hasta que pueda volver otra vez a ver paz, armonía y amistad con todos, con la ayuda del Señor. Procure la paz ante la venida de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya bendecido. Espero que este mensaje haya sido, ¿verdad?, de edificación y crecimiento espiritual para tu vida y para tu carácter, ¿verdad? Y aún para tu ministerio, aún para tu llamado. Que esta palabra te bendiga poderosamente. Vamos a hacer una oración para ir concluyendo.